El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. A ti te damos gloria, Señor, por todo lo que haces, por tus promesas maravillosas, Señor, por los planes y proyectos que tienes para con cada uno de nosotros, porque yo sé que nos dirige, Padre, que nos ayuda, Señor, a permanecer firmes y fieles a ti, Padre, en todo tiempo, Señor. Extiende tu brazo de poder, Padre, tu brazo de misericordia sobre nosotros, Padre, y permítanos en días como estos, Señor, gozarnos en tu salvación, gozarnos, Señor, en tu bondades, Padre mío, gozarnos en ti, Padre, porque tú eres quien nos da las promesas, Señor, y en esas promesas queremos permanecer firmes, Padre, firmes en ti, firmes en tu amor, firmes en tu palabra, firmes en tus promesas maravillosas, Padre. Muchas gracias, Señor. Háblanos con esta palabra, Señor, que sea una palabra firme, que nos ayude, Señor, que nos ayude a permanecer en tu amor, en tu bondad, a ser valientes, Padre, a ser fuertes y a hacer todo, Señor, para ti, con amor, Señor, como lo dice tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos. Muchas gracias, Señor. Háblanos, porque escuchamos como siervas, como siervos tuyos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno que podamos disfrutar de este tiempo, de la bendición y la gracia que Dios extiende sobre cada uno de nosotros. Ayer estuvimos meditando sobre un texto en devocionales anteriores, sobre un texto que justamente he estado meditando en él y cada vez que leo estos versículos me parecen tan maravillosos y tan adecuados para tiempos como estos, y justamente tal vez las personas que tuvieron en devocional anterior o lo han escuchado, quiero volverles a llevar ahí a 1 Corintios capítulo 13, capítulo 16, versículo 13 y 14 voy a leer. Unas expresiones bien interesantes y permítanme, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Te pido que si tienes esta versión o cualquier versión de la Biblia, lea lo que dice estos dos versículos de ahí el capítulo 16 de 1 Corintios. Escuche como dicen. Ayer estuve meditando justamente prácticamente de la primera parte de ese velar. Dice ahí la palabra, vuelvo y reitero el texto, 1 Corintios capítulo 16 versículo 13, y voy a leer 14 también. Dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Y el versículo 16, un versículo bien corto y fácil de aprender, hagan todo con amor. Las instrucciones que nos da aquí la palabra son bien interesantes, especialmente cuando pasamos por momentos bien difíciles, bien complicados en nuestra vida. Y ese mantenernos firme sí que nos está llamando constantemente al Señor, y vamos a desarrollar esos temas en estos días, que me parece, y parte de lo que hemos proclamado y estamos proclamando en este año, que sea un año de transformación. Lo estamos haciendo también a través de la red de iglesias misioneras internacionales, pero es no solamente que se quede en una expresión o en un eslogan. Una parte de los eslogans que me gusta decirle al Señor, y lo tomo justamente del libro de Filipenses, que Dios me conquistó para conquistar, Dios me transformó para transformar. Vienen de diferentes versiones, pero es interesante lo que está diciendo la palabra, que es tan importante mantenernos en humildad y en un refinamiento constante, en el poder entender los propósitos de Dios. Y es interesante porque estos dos versículos, que me parecen bien cortos, nos invita a mantenernos alerta, a entender lo que está pasando en nuestro lado,
Hay cosas que uno realmente se sorprende con lo que Dios hace, y creo que ese estado de sorprendernos, o esa actitud de sorprendernos por lo que Dios hace, nos lleva a mantener una fe activa y a la expectativa del cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado y que están firmes en nuestro corazón, y que Dios nos ha revelado como una palabra rema sobre nuestro corazón y nuestra vida. Mira lo interesante, como está diciendo. Lo primero, manténgate alerta. No te puedes dormir. Yo les he expresado una frase que me decían cuando era un adolescente y estaba haciendo los primeros años de estudio, una profesora constantemente, y justamente creo que ella 2 años, en un año que me tocó repetir, siempre me decía la misma palabra: camarón que se duerme se lo lleva la corriente, decía. Y esto me llamaba siempre la atención, y con el tiempo esto trajo un despertar a mi vida, a reflexionar sobre qué iba a hacer de mi vida, qué estaba haciendo. Pues tal vez con escasas condiciones, nuestros padres nos sostenían de acuerdo a los recursos que tenían, que definitivamente eran muy escasos. Fuimos sostenidos por la misericordia de Dios, y creo que uno de mis hermanos puede dar fe de eso, aunque no lo conocíamos, aunque quizás no lo honramos, pero aún en esos tiempos de oscuridad, en esos tiempos que quizás no tenemos como un conocimiento claro de parte de Dios, estamos, como decía Job al terminar su libro, en la parte final, él dice: de oídas te había oído. Y muchas veces en la vida cristiana justamente seguimos adelante porque los demás caminan para adelante, porque nos enseñaron a simplemente a desarrollar una vida, pero con un desconocimiento total de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero cuando Dios en su infinita misericordia nos llama, nos revela su nombre y nos comienza a abrir todas las promesas y a ser entendidos en esa promesa, comienzan a hacer una expectativa en nosotros. Pero dentro de ese caminar con Dios, algo que con razón está diciendo en textos como estos el apóstol Pablo, o Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo, nos dicen: mi hermano o mi hermana, mantente alerta. No te puedes quedar quieto. Y el decir quedar quieto no significa que justamente debemos estar gritando por todo, sino a la expectativa de lo que Dios está haciendo y de lo que se está moviendo alrededor. Y no solamente en nuestra vida, sino que también estar alerta en lo que acontece con nuestros hijos. Aún como jóvenes, lo que acontece alrededor, lo que Dios está trayendo a sus vidas. Es el entendimiento que Dios da a aquellos que ponen su confianza en Él. Es la compañía diaria que Dios prometió con nosotros, pues sus promesas, dice la bendita palabra, la creo y la declaro, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa comprensión y en esa revelación de la presencia de Dios, vamos teniendo la seguridad de que juntamente con Él vamos a poder discernir lo que está sucediendo, a conocer los tiempos. Lo digo, también lo expreso de esa manera. Inclusive me gusta cuando estoy leyendo el libro de Eclesiastés, cuando Salomón está escribiendo este precioso libro. Él dice: todo tiene su tiempo debajo del sol. Y tú comienzas a contar los tiempos que están mencionados ahí en ese capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Menciona, creo que son 28 tiempos. Y cuando leo esos 28 tiempos me quedo pensando, y más pidiéndole al Espíritu Santo que me traiga la revelación de ese tiempo. ¿Qué tiempo estoy viviendo hoy? Es tiempo de reír, es tiempo de gozar, es tiempo de escasez, es tiempo de abundancia, y etcétera, etcétera, de llorar. Pero todo tiene su tiempo. Pero lo importante es conocer el tiempo. Y esto está muy unido con lo que está diciendo aquí el apóstol, o lo que dice la palabra mejor: mantente alerta. No solamente prevenidos contra el enemigo, lo que él puede hacer contra nosotros, sino alerta a las oportunidades también que Dios nos da cada mañana, nos da cada día. Pienso que muchas personas pierden las oportunidades simplemente porque no conocen lo que está ocurriendo, tanto en lo natural como en lo espiritual. Hay momentos que Dios nos lleva al borde de la bendición, pero nos corresponde a ti
y a mí, mi hermano, el tomar decisiones sobre esas oportunidades. Pienso yo, ¿cuántas oportunidades hemos tenido que Dios nos ha brindado? Y simplemente por el temor o por la falta de una dependencia de Dios, y puedo ir aún mucho más allá y decir de una dependencia del Espíritu Santo que nos instruye, que nos enseña, que pone la convicción dentro de nosotros, simplemente por el temor hemos perdido muchas oportunidades. Y en muchos casos, aunque hemos tratado de recuperarla, ya ha sido demasiado tarde. Si Dios nos bendice, si Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero Él no va a forzar a nadie a hacer algo que en su voluntad esté dispuesto a hacerlo. Algo que me fascina de Dios es que Él no obliga. Todo lo que nos acontece justamente es producto de nuestras decisiones. Si tomamos las decisiones de acuerdo al consejo de Dios, podemos tener la plena seguridad, como leíamos en el Salmo 84, que Dios bendice y respalda a aquellos que le obedecen, a aquellos que se refugian en Él. Y lo dice en muchos pasajes. La pregunta que yo puedo hacerte, mi hermano, mi hermana, es ¿qué tan alerta te mantienes? ¿Qué tan despierto espiritualmente te mantienes? ¿Qué tanta atención le prestas al Señor? Una de mis oraciones, tan pronto despierto, es darle gracias a Dios por el reposo que me dio, por el regalo de la vida, que un día más que me da, pero no simplemente para seguir acumulando días, sino porque sé que ese día traerá muchas oportunidades de parte de Dios, y eso es estar alerta. Pero también es preguntarle al Señor, en este día, Señor, ¿qué traes para mí? ¿Cuáles son las instrucciones que me das, Señor? Y a medida que vamos entrando en esa comunión y en esa presencia del Señor, es tan lindo, es tan hermoso el saber que podemos recibir esas instrucciones y mantenemos una comunión tan especial con el Padre, que nos dirige, que nos alienta, que nos fortalece. Y no hay nada mejor para un cristiano, para una persona que conoce de Dios, el poder ser instruido por Dios, el mantener esa comunión constante. Aunque hay cosas que Dios nos las va a revelar, pero sí vamos a poder caminar entendiendo esas promesas maravillosas de Dios. Mantente alerta, mi hermano, mi hermana, no solamente por lo que el enemigo puede hacer. Leíamos justamente también ahí en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, donde el apóstol Pedro nos dice que estén alerta contra todas las acechanzas del enemigo, y al cual justamente ahí mismo en conexión con lo que está diciendo este versículo 13 de 1 Corintios capítulo 16, es mantenernos firmes en la fe. Esto es, no importa lo que vean nuestros ojos naturales, importa la fe y la confianza que tú hayas puesto en las promesas de Dios. ¿Cuánto le has creído a Dios? Hay gente que camina por vista. Hay gente que, igual que el apóstol, uno de los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo, y es bien conocido, el apóstol Tomás le dice, yo no voy a creer hasta que no meta mis dedos en sus costados, en sus llagas. Y Jesús se le aparece y le dice, incrédulo, ven, mete tus manos aquí en mis heridas. Y solamente cuando puede ver con sus ojos naturales es que él dice, Dios, Señor mío, Dios mío. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por esas circunstancias? ¿Cuántas veces yo he tenido que decirle, Señor, he entrado en un tiempo que mi corazón se está endureciendo, por favor quebrántalo, Señor? Y viene ese quebrantamiento de espíritu, no por circunstancias, sino por misericordia, que Dios comienza a tocar, a hacerme revivir esa palabra, a comprender el gran amor que Él ha tenido para con nosotros, para mantenernos en ese amor, en esa paz y en esa gracia incomparable que Él tiene para cada uno de nosotros. Ese mantenernos firmes en la fe nos recuerda justamente a estar pendientes, a decirle, Señor, qué bueno es que tú estás con nosotros, qué bueno es la promesa que nos está haciendo sobre nosotros. Realmente mantenernos firmes en la fe es creer que lo que Dios dijo lo llevará a feliz término.
lo que dijiste, le digo al Señor, sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposa, Señor, sobre el ministerio, Señor, sobre la iglesia, sobre los planes, los proyectos. Yo lo creo y aunque no entiendo lo que esté pasando ahora, voy a permanecer creyendo en esa palabra que Dios me ha dado. Es mantener la vista firme en esa presencia de Dios y entender que, como dice ahí en Romanos 8:28, todas las cosas van a ayudar para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Qué está ocurriendo a tu alrededor, mi hermano? Mira los consejos que nos está dando la bendita palabra. Lo primero que nos está diciendo es mantengámonos firmes en esa fe, mantengámonos alerta, firmes en la fe, pero para mantenernos firmes en la fe necesitamos ser valientes. No debes dejarte dominar por el temor, que es algo natural que hay dentro de nosotros. Inclusive, si pudiéramos pensar un poco, el temor es parte de las herramientas que Dios nos ha dado para mantenernos firmes. El problema es cuando nos dejamos llenar de ese temor y nos quedamos quietos o nos sentamos simplemente a esperar algo que en cualquier momento Dios nos está llamando a actuar. Esta combinación que está diciendo la palabra aquí en el versículo 13 de 1 Corintios, de mantenernos alerta, mantenernos firmes en la fe, a ser valientes, y me fascina como lo está expresando la nueva traducción viviente, donde dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes. Los cobardes ven el problema y salen corriendo. Las personas inseguras que no le han creído a Dios simplemente ven un diagnóstico que quizás los médicos han descubierto que está en el cuerpo y se enferman peor de lo que estaban antes. El todo fue que el médico les diera el diagnóstico, pero se olvidan de las promesas de Dios. Una persona que ha aprendido a caminar en fe y se mantiene firme en la fe, no lo asustan las malas noticias. Me gusta como dice el Salmo 112, hay unas expresiones que la hemos compartido en algunos momentos, pero es interesante. Dice en el versículo 6 del Salmo 112, dice: que aquel que esperen la misericordia de Dios, dice en el contexto, que esperen el respaldo de Dios, dice: por lo cual no resbalará jamás, y en memoria perpetua será el nombre. Y el versículo 7, Salmo 112, versículo 7, dice: no tendrán temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, dice en la Reina Valera del 60. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. Eso es lo que Dios espera de ti, mi hermano, mi hermana. Si sentimos temores, pero no nos dejamos dominar por Él, podemos dar expresiones en textos y en pasajes preciosos, en salmos maravillosos como el Salmo 27, donde Él expresa que esa confianza y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué atemorizarme? Y hay expresiones, o así como dice el Salmo 112, no vamos a tener temor de las malas noticias. Y si por alguna razón vamos a escuchar, nos vamos a dar cuenta que Dios está al control de todas las cosas y nos ayudará a salir adelante. Sé valiente, mi hermano, sé fuerte, como está diciendo la palabra, pero da una expresión más en el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 16. Y haz todo con amor. Esto es lo que nos alienta cada mañana. Si nos pudiéramos a contar todas las cosas que hemos tratado de hacer, especialmente las personas que permanecen en el ministerio, como pastores, como siervos de Dios, aún como padres, aún como hermanos, aún como hijos, muchas veces bendecimos a las personas, permanecemos con ellas, las alentamos, les damos palabra de vida, y en el momento que menos esperamos se vuelven contra nosotros. Uno dice: qué dureza de corazón. Pero lo interesante es que no lo hacemos, y lo digo con todo mi corazón, y yo sé que parte de los siervos y siervas que me están escuchando, de hombres y mujeres, de los padres para con los hijos, lo hacemos no por recibir un beneficio, aunque somos bendecidos y eso no lo podemos negar de parte de Dios, pero todo lo hacemos con amor.
Cuando tú haces las cosas con amor, no hay cansancio. Especialmente ese amor no solamente dirigido a personas, sino por amor a Dios. Por amor de Dios nos esforzamos porque sabemos que con el amor que Él nos amó incondicional, o como dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia. La pregunta es, ¿cómo respondemos a ese amor? ¿Qué nos motiva para hacer las cosas? Cuando estamos pendientes de la remuneración, muchas veces viene cansancio, viene fatiga, nuestro corazón se hiere, se nos va la fuerza, no nos mantenemos firmes en la fe y simplemente bajamos la guardia, o en otras cosas no nos mantenemos en alerta. Pero el condimento, lo que nos da fuerza, lo que nos da aliento para seguir adelante, justamente es como una respuesta al amor inagotable que Dios nos ha entregado a través de Jesucristo. Por eso todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Así sea pasarle un vaso de agua a alguien, así sea hacer los oficios, los quehaceres de cada día, las labores que hacemos justamente es en una empresa, el predicar la palabra, el movernos, todo lo hacemos por amor a Dios, como respuesta al amor incondicional que Él ha tenido para con nosotros. Si hacemos las cosas simplemente por un interés, pronto nuestras fuerzas se van a acabar, nuestra fe es debilidad y vamos a estar simplemente en momentos que no vamos a poder salir adelante. Pero si te apoyas en la fe, pero sobre todo mi hermano, mi hermana, si tienes en cuenta estos consejos tan lindos que nos da el Señor a través de la palabra, y los leo para terminar este paso diciendo, mi hermano, mi hermana, mantente alerta, mantente firme en la fe, sé valiente, sé fuerte, y todo lo que hagas, hazlo con amor, pero por amor al Señor, como una respuesta al amor que Él ha tenido para contigo y a la misericordia tan grande que ha tenido para con cada uno de nosotros. Que te oramos un momento y le damos gracias al Señor y le pedimos que esta palabra que nos está enseñando en momentos como estos puedan edificarnos, pueda ayudarnos y podamos discernir y sobre todo interiorizar esa palabra y darle gracias a Dios porque los consejos que nos da son consejos hermosos que nos ayudan a fortalecernos, pero también compartamos esta palabra con otras personas porque a eso nos ha llamado el Señor. Digámosle gracias, Padre, por momentos tan grandes, tan hermosos que nos regala como estos, Padre. Bendigo a tus siervos, a tus siervas, Padre. Permítanos, según el consejo que nos está dando esta bendita palabra, Señor, a permanecer alertas en todo tiempo, Señor. Sobre todo a tu mover, Señor. Sobre todo reconociendo que tú estás con nosotros de nuestra parte, Señor, a cuidar nuestra fe, a no dejarnos de fallecer, Padre, por los problemas, por las noticias, por las circunstancias, por las cosas que acontecen en nuestra vida, pues tus promesas son preciosas y el que nos las ha prometido eres tú, Señor, que nos mantiene firmes, nos mantiene en pie y nos sacará en victoria, Padre. Gracias, Padre, gracias. Haznos fuertes, haznos valientes, haznos recordar, Señor, que tú estás de nuestra parte, alentándonos, dirigiéndonos, Señor, y fortaleciéndonos en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre, que el amor que has derramado en nuestros corazones, Señor, nos ayude también a cubrir en amor a nuestros hijos, a nuestras hijas, a tu pueblo, a tus siervos, Padre, en todo tiempo, Señor. Sabiendo a quién servimos, sabiendo quién nos ha rescatado, sabiendo quién nos ha formado, quién está trabajando en nuestro interior y que hará cosas extraordinarias a través de nosotros y en nosotros, Padre. Muchas gracias. Bendigo a tu pueblo, Padre, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, Padre. Muchas gracias te doy. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz para ti, abundante, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y sus promesas son maravillosas. Le habla su pastor Irlande Los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.